Chao pueblo y bienvenidos a otro episodio, bienvenidos a este canal. Y el día de hoy les quiero hablar sobre esta situación, sobre los cedidos que tiene la Juventus. Ha habido muchísimos rumores en las redes, en diferentes medios y en algunos periodistas sobre los jugadores que están cedidos en la Juventus y cuál puede ser su posible futuro. Me gustaría poner un poquito de claridad y contexto dentro de lo que es las decisiones sobre estos y invitar también a razonar un poco más sobre la situación actual sin dejarnos llevar por el cataclismo que nos gusta llevarnos a nosotros los Juventini. Antes de empezar de lleno, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper fáciles y totalmente gratis de hacer para ustedes que a nosotros nos hacen una gran diferencia para poder llegar a muchísimos otros Juventini alrededor del mundo que aún todavía no han encontrado esta su casa. Entonces, para poner un poquito de contexto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido alrededor de los jugadores cedidos a la Juventus de cara al año que viene, ¿no? Porque quizás no lo notaron, pero se está hablando mucho de Veiga, mucho de Kolo Muani, mucho de Conceição en estos días y lo que supuestamente habría decidido la Juventus. Hay quienes están diciendo que es oficial, ¿ok? Déjenme poner desde ya, no es nada oficial, no hay nada oficial al respecto, ¿ok? También me gustaría tocar el tema Kalulu y quizás empezamos de ahí porque ese es el más fácil. Todos los reporteros lo han confirmado desde hace muchos meses hasta el más reciente. Lo confirma, la Juventus va a ejercer la cláusula por Kalulu, 14 millones de euros al Milan más 3 de bonus. Yo creo que cualquier juventino en este momento estaría más que feliz con esta operación. Creo que nos llevamos a un gran jugador, un jugador que se sacrifica, un jugador que por sorpresa de muchos, porque si recordamos cómo llegó con esa cara y al parecer no quería venir, al final creo que ha dicho presente y está empezando a sentir los colores. No creo que sea Gobovero ni mucho menos, pero creo que se encuentra bien en Torino, en la Juventus y ha hecho muy bien para el club. Y ese temor que teníamos sobre sus lesiones, pues la verdad es que lo ha hecho muy bien y no ha sufrido tantas, toquemos madera obviamente. Pero bueno, ese queda claro, ningún problema. ¿Qué pasa? Empezamos a escuchar, ¿no?, rumores sobre especialmente estos tres que les mencioné al principio, Kolo Muani, Veiga, Conceição. Mucha gente preocupada, ¿cómo es posible que la gerencia vaya a hacer esto, vaya a tomar esta decisión? A esos hay que rescatarlos inmediatamente, hay que comprarlos, hay que traerlos, si no, no tenemos futuro. Respiremos profundo y calma, ¿ok? Empecemos por la información más importante de todas. La Juventus no tiene opción de compra u obligación de compra en ninguno de los tres. Por ejemplo, con Kalulu tiene la opción de compra a 14 millones. Para estos tres no tiene la opción de compra. ¿Okay? Y lo repito otra vez porque es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué es lo que tiene para cada uno de ellos? Empecemos con Veiga, que es el más fácil. Veiga es un préstamo seco que llega a la Juventus por 6 meses. Tanto así que el mismo Chelsea, dentro del acuerdo, supuestamente lo que reportan los periodistas confiables, insiste en que Veiga no juegue la Copa Mundial de Clubes con la Juve, porque quiere que regrese antes de la Copa Mundial de Clubes para jugar con el Chelsea y preparar la próxima temporada con el Chelsea. Entonces, si tú tienes ese acuerdo y no hay margen de negociación, es muy difícil que tú entres a buscar por él. Pongo una pausa en Vega porque quiero tocar un tema que sobre la Juventus que tiene que ver con los tres. Pasamos a Kolo Muani. Kolo Muani tiene un préstamo seco, oneroso por cierto, ambos préstamos, por 6 meses, al final del cual él regresa a París. La diferencia entre el acuerdo Kolo Muani y Veiga es que con el PSG se acordó que se podía hablar al final del préstamo para ver si hacíamos una extensión del préstamo, si había margen para algún tipo de compra o era un préstamo oneroso con obligación para extender el pago, etcétera, etcétera. Y claro, Kolo Muani llegó rendidísimo, metió no sé cuántos goles al principio, fue fundamental en victorias importantes. Nosotros nos emocionamos mucho y bueno, de ahí ha decaído también, fue menos utilizado ahorita con Tudor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dentro de esa estructura, de nuevo, bajo contrato,
La Juventus no tiene forma de ejercer algún tipo de cláusula más que ir a sentarse a sentar otra vez con el PSG y negociar de nuevo algún tipo de arreglo al final de la temporada. Ojo. Y por último, con Seisao. Y esto quizás es lo que pasa por desapercibido o se olvida mucho. La Juventus no tiene una cláusula de compra por Conceição. No existe tal cosa. Su préstamo fue préstamo oneroso de 10 millones, ojo, 10 millones por él y un acuerdo de palabra entre el Porto y la Juventus que la Juventus tendría la primera oferta de rechazar ejercer su cláusula de compra. O sea, yo soy el Bayern Múnich. Voy al Porto y le digo, hey, Porto, me quiero comprar a Conceição, su cláusula de compra es de 35 millones de euros. Yo te lo pago. Ok, pero un momento. Yo tengo una palabra con la Juventus. Levanto el teléfono. Mira, Juventus, me están pidiendo por Conceição. Tú tienes palabra de primer rechazo por él. ¿Vas a ejercer la cláusula o puedo seguir negociando con Bayern Múnich? Vaya negocio con Bayern Múnich o no, no, yo voy a ejercer la cláusula. Eso es lo que tiene la Juventus con Conceição. No es una opción de compra, ni mucho menos. Y la cláusula de Conceição ahorita es 35 millones de euros y el 1 de julio se vuelve 45 millones de euros. Entonces, por eso la prisa de ejercerlo antes, ejercer la rescisión del contrato, no la cláusula, para poder llevarte al jugador. Esos son los tres escenarios de estos tres jugadores. Lamentablemente, el jugador Conceição puso esta foto en las redes sociales que generó mucho furor y la gente se empezó a alocar, los periodistas empezaron a publicar cosas, algunos periodistas que no son confiables empezaron a decir que estaba todo perdido, etcétera, etcétera, que la Juventus había comunicado al Porto que ya no iba a ejercer, no iba a ir por la cláusula de rescisión del contrato de Conceição, que ya había comunicado al PSG que no iba más por Kolo Muani, cosas muy finales, ¿no? Muy finales, muy tangentes, muy directas. Puede ser el caso, pero no hay nada confirmado, no hay nada oficial. A mí me parece una postura sumamente coherente por parte de la Juventus el que diga, si yo me quiero llevar a estos tres, tengo que pagar por lo menos 30 millones por Conceição, ya pagué 10, 30 millones. Kolo Muani seguramente me va a costar 60 o más, porque esa gente lo pagó en 90 millones, y además le estoy pagando el salario, que no es un salario bajo, etcétera, etcétera. Y Veiga, que esta gente ni siquiera me lo permitió llevármelo prestado al Mundial de Clubes, seguramente por menos de 50, 40 millones no me lo voy a poder llevar. Entonces estamos hablando de 130 a 150 millones de euros en tres jugadores. Entonces la Juventus dice, ok, bueno, ¿y qué vamos a jugar el año que viene? ¿Cuánto dinero nos viene de la Champions League? Eh, No sabemos, porque no sabemos si calificamos o no a la Champions League todavía. Ok, ok. ¿Cuánto dinero tenemos del patrocinador de este año? No, este año no hubo patrocinador. Y el patrocinador que viene el año que viene, todavía no hemos cerrado. Está por cerrarse, pero todavía no hemos cerrado, no sabemos decirle. Ok. ¿Y cuánto dinero de la Copa Mundial de Clubes? Bueno, por participar son 35 millones como mucho. Si calificamos a la siguiente fase son unos millones más. Si ganamos todos son 120 millones y puedes pagar los tres jugadores. Ok. Ok, ¿y quién será el director deportivo el año que viene para poder empezar a entablar esto? Bueno, no sabemos porque es que puede ser que Juntoli no siga. Entonces, pues no sabemos. Debería ser Juntoli, pero no está confirmado todavía, está bajo observación de la directiva. Ok, bueno, ok, entonces mira, voy a hacer esto, voy a hablar con el entrenador y que él me diga, estos tres jugadores te convencen, yo hago el esfuerzo. Entonces dime, el entrenador del año que viene, Tudor, sí, ¿verdad? Eh, bueno, tampoco sabemos, no sabemos si va a ser Tudor confirmado porque si no califica Champions seguramente no lo confirman, pero si califica Champions, la Juventus tiene el 100% del derecho de confirmarlo o no, así que también puede ser que no lo confirmen si la Juventus califica Champions. Y hay muchos rumores que son otros los entrenadores que está buscando la Juve para traer. Conte es uno que suena, el mismo Mancini sigue sonando, entonces pues no sabemos si va a ser Tudor. Ok, pero entonces no saben quién va a ser. ¿Puedo llamar a ese entrenador? No, tampoco sabemos quién va a ser. Ok.
O sea, entiende, ¿no? Yo pongo un poquito de ironía y un poquito de sarcasmo aquí en la situación, pero esta es la situación, chicos. La Juventus no puede comprometer entre 130 y 150 millones de euros sin saber cuánto va a tener en términos de presupuesto el año que viene, qué tipo de proyecto deportivo quiere construir, ¿no? Y qué gerencia va a llevar ese proyecto deportivo. Entonces, antes de que tiremos todo a la borda y quememos todo, es decir, no, la Juventus un desastre otra vez porque no están comprando a Conceição, no están comprando a Colomani, no están comprando a Veiga. En este caso, yo digo, bueno, bien, está bien que tomen una pausa. Ahora, ¿eso quiere decir que podemos tomar una pausa hasta el último día del campeonato? No. Y es aquí, esta es la parte en la cual comparto su frustración, ¿ok? Aquí se tiene que tomar decisiones. Es hora de tomar decisiones. Es hora de que quede claro a todo el mundo. Lo único que está claro en este momento es que Scannavino va a seguir siendo el administrador delegado. Es lo único que queda claro. Y queda claro porque en la publicación de Jedi dijeron que Scannavino ya no iba a formar parte porque se iba a dedicar únicamente a la Juventus. Y es cierto que tanto Ferrero como Scannavino tienen un contrato hasta junio del 2025, donde termina su contrato. Pero si tú lo sacas de Jedi, es porque lo vas a confirmar en la Juventus. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se están confirmando las cosas? No lo sé, pero mi lectura es que se está esperando a que se tome lugar la junta directiva administrativa de la Juventus. Y ahí es donde se van a tomar las decisiones finales, o por lo menos me lo espero. Porque justo la confirmación de Scannavino como administrador delegado tiene que pasar en el CDA. Y ahí es donde van a decidir, ok, este es el tal, este va a ser el BP de no sé cuánto, el vicepresidente de esto, este va a ser el presidente, si Chiellini cambia y forma parte a tal, si Calvo se queda o no, si Chiellini se mueve a otro lugar. Por lo menos me lo espero. Confirman aquí a Giuntoli. O no, Giuntoli queda despedido y hay que traer a otro. Porque por lo menos yo por eso lo veo lógico, ¿no? Esperemos a la Junta que se decida cómo está la estructura del club y de ahí planificar. Pero eso es dentro de poco. Pero las decisiones tienen que llegar. Y no podemos estar esperando que todas las decisiones las tenga que tomar John Elkann en persona. Porque eso es simple y sencillamente ineficiente para un club de fútbol. Así que bueno, chicos, aquí está mi explicación a la situación cedidos, el por qué no deberíamos de entrar en pánico por estas tres posibles o no posibles compras de la Juventus, y el verdadero problema, en mi punto de vista, que se pierde, ¿no?, dentro del ruido por estos tres jugadores que existe dentro de la Juventus, y lo que se necesita para empezar a tomar decisiones que afecten al club el año que viene. Les pregunto, ¿están de acuerdo conmigo? Estoy totalmente meando fuera del perol, como dicen en mi país. ¿Se esperan algo diferente? ¿Quién les gustaría ver en los diferentes cargos? Eso me interesa muchísimo. ¿Quién les gustaría ver de director deportivo, de entrenador, de presidente, etcétera, etcétera? Así que dejen sus comentarios, que siempre los leo y siempre les doy la respuesta. No se olviden de dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!